Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es derribando fortalezas. El texto bíblico se halla en 2 capítulo 10, versículos 4 y 5. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo está dirigiéndose a los cristianos de Corinto y les está hablando acerca de que tenemos armas, porque utiliza ahí la palabra milicia, y la palabra milicia sugiere ejército, soldados, entrenamiento y armas. Todo ello está en la palabra milicia. Es como un grupo armado, pero Pablo está hablando ahora a los creyentes, les está diciendo que somos soldados de Cristo. Y estos soldados de Cristo tienen armas. Y les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Estas armas que los creyentes tienen no son naturales, físicas, no son tangibles. Las armas que tienen los creyentes, los hijos de Dios, son armas espirituales. Y está hablando de que son poderosas estas armas. Entonces los creyentes tenemos armas poderosas. Por eso es que el apóstol Pablo también en una de las cartas a los romanos decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. En el griego poder significa dinamita, o sea, hay un poder en el evangelio. Y Pablo aquí está hablando que las armas que nosotros disponemos, los creyentes, estas armas espirituales son poderosas, son poderosas. Entonces algunos no conocen realmente que disponen de estas armas poderosas. Piensan que las armas que ellos tienen que usar son físicas, tangibles. Estas armas no son el dinero, no es el poder, no son los bienes, no son la belleza. Estas armas que el creyente dispone son espirituales. Y Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras que encontramos en la palabra de Dios son espirituales. Las bendiciones de Dios son espirituales. La carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta carta de Hebreos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Una de las armas que nosotros tenemos es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y esta carta de Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque donde llega esta palabra trae vida. Donde llega esta palabra trae salud. Donde llega esta palabra trae prosperidad, bendiciones. Por eso es que esta palabra es viva y eficaz. Eficaz porque produce resultados, porque es efectivo en su propósito y porque esta palabra resuelve situaciones, problemas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Donde esté la palabra de Dios siempre va a producir resultados, va a resolver situaciones. Cada vez que tú pongas la palabra de Dios en tu boca, siempre esta palabra va a traer resultados, porque la palabra de Dios es eficaz.
Cuando el creyente hace uso de esta palabra, pero no la palabra solamente queda en una creencia, porque el apóstol Pablo también dice: lo que creí, hablé. Entonces tú, como creyente, tienes que hablar, no solamente creer la palabra, sino que tienes que hablarla. Y cuando tú la sueltas, esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra trae resultados cada vez que tú la pones en tu boca. Esta palabra va a obrar en resultados, va a cumplir su propósito, esta palabra. Lo que necesitamos los creyentes es estar hablando palabra de Dios. Cada vez que tú hablas estás trayendo vida y estás produciendo resultados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sigue hablando esta carta de Hebreos cuando dice: y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es cortante, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Diríamos, es como el bisturí de un cirujano. Cuando la usa es para resolver una situación de salud. Y de igual manera, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra al alma, al espíritu y al cuerpo, porque en el cuerpo están las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es para el espíritu, el alma y el cuerpo. Cada vez que usted pronuncia la palabra, cada vez que usted habla la palabra, siempre esta palabra trae vida, produce resultados y también dice penetra hasta el espíritu, el alma y el cuerpo. Simplemente hay que soltarla, porque esa es la palabra de Dios. Todos los creyentes tenemos que estar declarando, hablando la palabra de Dios. Cuando el centurión le respondió a Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Este centurión romano, ¿cómo valida la palabra? ¿Cómo sabe que en la palabra de Cristo, en esa palabra hay vida, hay salud? Por eso es que le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Importante saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. En esa palabra hay sanidad, porque el criado de este centurión en esa misma hora fue sanado por la palabra que declaró Jesús. El apóstol Pablo aquí está hablando, dice que esta palabra es poderosa, es para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas no están referido al espíritu, sino a la mente. ¿Por qué no al espíritu? Porque la Escritura dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Nuestro espíritu no es afectado. ¿Por qué razón? Dice Pablo ahí en esta carta de Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello antiguamente indicaba pertenencia, pero algo más. Esta palabra sellados, cuando pone el sello a un documento, es para validar ese documento, para darle autenticidad, pero también para protegerlo de falsificaciones. Por eso es que en los títulos ponen el sello de agua, ¿no? Y eso de alguna manera le da validez a ese documento. Y también se sellan los alimentos para conservar y también para protegerlos. Y de igual manera en los vinos ponen un sello de cera a esas botellas para preservar la calidad de este vino y además para impedir las impurezas ingresen al contenido, ¿no?, del vino. Ahora, en la parte espiritual, Dios nos ha sellado a nosotros
con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu no puede ser tocado. En nuestro espíritu no hay impurezas, en nuestro espíritu no hay pecado, en nuestro espíritu no hay mancha alguna. Nuestro espíritu está completo, es santo, justo, porque hemos sido sellados. Aquí el apóstol Pablo, cuando está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando está hablando de fortalezas, está hablando no de un lugar físico. Algunas veces a mí me enseñaron hace mucho tiempo que estas fortalezas se hallaban en ciudades y en naciones. Y claro, a veces tenía un poco de lógica esto, porque decían en ciertas ciudades hay alcoholismo, drogadicción, en otros hay la manifestación de hechiceros. Entonces es como que cierto tipo de espíritus están ubicados en esos lugares geográficos. Pero Pablo no está hablando acerca de esto. Pablo está refiriéndose que hay fortalezas en nuestra mente. Y estas fortalezas que hay en nuestra mente tienen que ver con argumentos, juicios, opiniones arrogantes, ataduras mentales, pensamientos equivocados, creencias equivocadas, razonamientos contrarios a la palabra de Dios. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, en nuestra mente se han formado estructuras mentales, patrones mentales, que le han dado esta figura de fortalezas. Fortalezas porque son contrarios a la palabra de Dios. Entonces Pablo, cuando está diciendo para la destrucción de fortalezas, es la palabra de Dios. Las armas que nosotros disponemos es la palabra de Dios, y esta arma es poderosa para la destrucción de esas fortalezas que están en la mente de los hombres. Estas fortalezas son creencias equivocadas que nosotros, aún estando en la vida cristiana, tenemos en nuestra mente, y lo hemos traído del estilo de vida del viejo hombre. Hemos traído creencias como no soy lo suficientemente bueno, o soy mejor que los demás, o la vida es injusta conmigo, no puedo, no tengo, no sé, o no tengo control sobre mi carácter, o todos somos pecadores. Todas estas creencias se han instalado ahí en nuestra mente. Y estas son las que gobiernan nuestra vida, le dan dirección, le dan propósito, le dan sentido a lo que hacemos, pensamos, decimos. Entonces todo eso está en nuestra mente. Pablo que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El arma que tiene el creyente es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. El nombre de Cristo, porque dice en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dios nos ha dado su nombre, nos ha dado el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de derribar estas fortalezas que se han establecido por muchos años en nuestra mente. En muchos creyentes creen que se vuelven a convertir en pecadores siempre que fallan, siempre que pecan. Lo que tenemos que entender es que la justicia que Dios nos ha impartido a nosotros es una justicia eterna. Así lo dice el libro de Daniel, hay una justicia eterna. Y que nosotros hemos sido justificados. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, por un acto de su gracia, por un acto del amor de Dios, es que Él te impartió una justicia. Una justicia cuando creíste en el Señor Jesucristo, cuando creíste en este acto redentivo. Por eso es que Pablo dice en la carta de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios te ha justificado, Dios te ha declarado justo en Cristo.
en mérito al sacrificio de su Hijo Jesucristo, cuando en el momento que tú creíste en Él. Y es una justicia eterna. Pero hay muchos que están creyendo o tienen esta idea errónea que se vuelven a convertir en pecadores cada vez que pecan. Pecador es alguien que todavía no ha pasado por la cruz, aquel que todavía no ha reconocido a Cristo como su único Señor y Salvador. Ese es pecador. Pero si tú has reconocido a Cristo como tu único Señor y Salvador, tú has pasado de la condición de pecador a la posición de justo en Cristo. Tu justicia, esta justicia que Dios te ha impartido, no depende de cómo te comportes ese día. Porque si tú consideras que justicia depende de tu comportamiento, de tu integridad, de tu obediencia, vas a fallar. Y esto te va a llevar a una grave crisis de identidad. Tú eres justo por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. En esa cruz Dios te impartió su justicia. Entonces Dios no va a cambiar el modo en que te ve, por lo mismo que ha sido colocado también en el cuerpo de su Hijo amado. Y Dios no va a colocar en ese cuerpo impurezas, manchas, debilidades o una naturaleza pecadora. No, en el cuerpo de Cristo está limpio, es santo, es justo y ahí ha sido colocado por siempre. Y Dios no va a verte de otra manera. Una oveja cae en el lodo y se mancha. La oveja no deja de ser oveja, va a seguir siendo oveja. Y se saldrá del lodo porque eso no forma parte de su naturaleza. El creyente peca, pero el pecar no lo hace pecador. Con esto no estoy justificando el pecado, o con esto no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice la carta de Tito. Pero eso no cambia tu posición en Cristo. Tú eres justo ante los ojos de Dios. Eres justo en Cristo. Otras creencias equivocadas que se ve con frecuencia es el actuar correctamente. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Está en Romanos 1:17. No dice por lo que hace vivirá, sino por lo que cree. Las demandas legalistas de la ley pedían del hombre que él obedeciera la ley para que pueda recibir las bendiciones de Dios. En el nuevo pacto Dios te bendice por lo que crees, no por lo que haces. O sea, la bendición de Dios está en el mismo momento que tú recibiste a Jesús reconociéndolo como tu único Señor y Salvador. Esas bendiciones ya están en ti. Tú los tienes, pero no por lo bueno que actuaste, por tu integridad, tu obediencia, tu fidelidad a Dios. Esto vamos a verlo un poco más adelante. El texto continúa y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la versión Reina Valera, en 2 Corintios 10, versículo 4 y 5, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero en las fuentes originales, en los manuscritos originales de este texto, no dice obediencia a Cristo, sino dice obediencia de Cristo. ¿Esto qué significa? Por eso es que hay muchos creyentes que dicen, tengo que ser fiel a Cristo, tengo que mostrar integridad a Dios, tengo que ser obediente a Dios. Pero no está hablando de tu obediencia a Dios, está hablando de la obediencia de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, ¿no? Por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Está hablando de la obediencia de Cristo, no está hablando de tu obediencia. Está hablando de la obediencia de Cristo. Eso es lo que debemos ver los creyentes, es la obediencia de Cristo, porque gracias a esa obediencia es que hemos sido constituidos justos, has sido hecho justo ante los ojos de Dios. Gracias a esa obediencia te fueron perdonados tus pecados y Dios te declaró justo ante sus ojos. Gracias a esa obediencia Dios te impartió su gracia. Por eso es que es importante que miremos la obediencia de Cristo, no tu obediencia. Y ahí nos preguntamos, ¿eso significa que no hay ninguna obediencia de nuestra parte? Claro que no, en absoluto. Pero cuanto más creas que tu justicia viene de la obediencia de Jesús y no de tus propios esfuerzos, más vivirás una vida de obediencia inconsciente. Se va a empezar a brotar esa obediencia. No estamos diciendo que estamos al margen de la obediencia, no, pero estamos mirando la obediencia de Cristo. Cuando vayas mirando la obediencia de Cristo, inconscientemente va a empezar a brotar en ti la obediencia. No es mirar primero mi obediencia, es mirar la obediencia de Cristo. Y cuando tú miras la obediencia de Cristo, este es un arma potente, poderosa para destruir las fortalezas del diablo, que el diablo ha puesto en tu mente. La única manera de poder destruir esas fortalezas que hay en tu mente es con la palabra de Dios y cuando miras la obediencia de Cristo. Y cuando en esa obediencia de Cristo tu identidad se forja en esa obediencia de Cristo. Cuando tú empiezas a decir, soy justicia de Dios en Cristo, tremendo. Lo que va a ocurrir es que en el instante que usted vea su identidad, se van a empezar a derrumbar como castillos de naipes, se van a empezar a derrumbar todas esas fortalezas, todas esas mentiras que el enemigo ha colocado en tu mente, como la baja autoestima, el odio a sí mismo, la culpabilidad, se va a disipar esa culpabilidad, esos trastornos alimenticios, esas perversiones, esos temores infundados y todo tipo de hábitos destructivos y adicciones. Aquí tenemos la palabra. Si tú todavía tienes algunos problemas dentro de la familia, problemas aún personales, si tú vas a la palabra, esta palabra que es viva y eficaz va a producir resultados en tu vida. Pero mientras no vayas a la palabra, mientras no consideres importante la palabra de Dios, todavía estarán instaladas en tu mente esas fortalezas. Y esas fortalezas no es que voy a orar, Señor, quita de mi mente. Eso solamente es quitado cuando tú eliminas, cuando tú sacas esas creencias equivocadas y pones las creencias correctas en tu mente. Estas creencias correctas tienen que estar afincadas, tienen que estar establecidas en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias por darnos este tiempo de conocerla. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz, al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y para impartirme tu justicia. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por tu amor. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, si tienes cualquier problema de salud. Dios es más grande. Amén. Y lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es suficiente. En esa cruz ya nos ha impartido la sanidad. Lo único que tienes que hacerlo es tomarlo.
apropiarte de ello. ¿Cómo? Creyendo y confesando. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y tú ahí donde te encuentres, dile: en mi corazón recibo la salud. Amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, te pido por los que tienen problemas en su visión, audición, problemas en la piel, Señor, en la dermis, epidermis, problemas en su sistema inmunológico, problemas en el corazón, todo el aparato digestivo, en el estómago, úlceras. En el nombre de Jesús te declaramos sano, En el nombre precioso de Jesús, por la llaga de Cristo estás completamente sano. Problemas en los riñones, pulmones, hígado, vesícula, problemas del colesterol, los triglicéridos, la glucosa, todo eso se normalice en tu cuerpo. Así lo declaramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.